Muy buenas. A ver, ¿alguna vez se ha parado alguien a pensar cómo se organizan los datos detrás de una aplicación potente? Pues está en el sitio perfecto. Hoy vamos a meternos a arquitectos de datos y a construir el esqueleto de una base de datos, aprendiendo a crear relaciones entre tablas con MySQL Workbench. Porque, pensémoslo bien, antes de tirar una sola línea de código, lo primero es tener un plano sólido. ¡Vamos al lío! Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué estos cimientos son de verdad súper cruciales. Después veremos las dos herramientas principales con las que vamos a trabajar. Y luego a construir. Levantaremos las tres estructuras básicas que son las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Para terminar, echaremos un vistazo al siguiente nivel para pulir nuestra obra y dejarla de profesional. Exacto, el fundamento. Sé que la tentación de ponerse a programar directamente es enorme, pero creedme, invertir un poco de tiempo aquí nos va a ahorrar incontables dolores de cabeza en el futuro. Una buena estructura de datos es, literalmente, lo que separa una aplicación robusta que puede crecer de un sistema caótico que está condenado a romperse. Es una pregunta que tiene todo el sentido del mundo. Oye, ¿y por qué no lo metemos todo en un Excel gigante, en una sola tabla, y nos dejamos de líos? Pues porque esa aparente simplicidad se convierte en una auténtica pesadilla en muy poco tiempo. Hablamos de datos duplicados por todas partes, búsquedas que tardan una eternidad y un riesgo altísimo de borrar información sin querer. Vamos, un desastre. Y aquí, justo aquí, es donde entra la solución profesional. Las relaciones entre tablas nos permiten organizar toda la información de una forma que es lógica, es eficiente y sobre todo es segura. Es la única manera de construir una base de datos que no solo funcione hoy, sino que pueda crecer y adaptarse a lo que venga mañana, sin que todo se venga abajo. Vale, vamos a la chicha, a la herramienta. Cuando vayamos a crear un vínculo entre dos tablas en Workbench, nos vamos a topar con dos opciones principales. Pensemos que son como dos formas distintas de unir las piezas de nuestro puzzle, las relaciones identificadoras y las no identificadoras. Ambas son importantísimas, pero cada una tiene su momento. El quid de la cuestión es este, la dependencia. En una relación identificadora, la tabla hija, por así decirlo, no es nadie sin la tabla padre. Su propia existencia depende de ella. En cambio, en una no identificadora, la hija va por libre. Tiene su propia identidad, y la conexión es más bien una referencia, algo que puede estar ahí o no. Pongamos un ejemplo para que se entienda bien. Un registro en una tabla de ingresos al edificio es lo que llamamos una entidad débil. Por sí solo, un dato como ingresó a las 9:05 por la puerta norte, pues no significa nada. ¿Quién ingresó? Necesita sí o sí la identidad del empleado para tener sentido. Su existencia depende por completo de la del empleado. Y aquí tenemos el caso contrario. Cada empleado es una entidad fuerte. Tiene, digamos, su propio DNI en la base de datos, su ID empleado. Podemos tener un campo para decir quién es su jefe, claro. Pero si ese campo está vacío, el empleado sigue existiendo sin ningún problema. La relación no define quién es. Venga, ya que tenemos los conceptos claros, vamos a empezar a construir. El primer tipo de relación, la de uno a uno, es la más rara de ver, la verdad. Pero hay situaciones muy concretas donde es justo lo que necesitamos. Es una conexión, como dice el título, exclusiva. La definición es simple pero muy potente. Un registro de una tabla se empareja con un único registro de otra tabla. Y punto, no hay más. Es una pareja exclusiva, un tándem. Si una persona tiene un pasaporte, ese pasaporte es solo de esa persona y de nadie más. Este diagrama lo deja clarísimo. Tenemos la tabla de pasajero y la tabla de pasaportes. El campo pasajero ID en la tabla de pasaportes es el que crea el vínculo. Y la clave de todo es que ese campo tiene que ser único. Un pasaporte solo puede estar asociado a un pasajero ID, garantizando así esa exclusividad de la que hablábamos. Y bueno, ¿para qué querríamos hacer esto? Pues por razones súper prácticas. A lo mejor nuestra tabla de usuarios se está haciendo gigantesca y queremos separar la información del perfil en otra tabla para que sea más manejable. O, muy importante, queremos guardar datos muy sensibles, como datos bancarios, en una tabla aparte con permisos de seguridad mucho más estrictos. Es una herramienta de organización y seguridad genial. Pasamos ahora a la reina de la fiesta, la relación que vamos a encontrar en el 99% de las bases de datos. La relación uno a muchos es el pilar, la viga maestra sobre la que se construye casi todo. Aquí la clave es la simetría. Un registro del lado 1 puede tener un montón de registros asociados en el lado muchos. Pero, y esto es lo importante, cada uno de esos registros del lado muchos solo puede estar conectado a uno del lado 1. Pensemos, por ejemplo, en un autor y sus libros. Este es el ejemplo de libro, y nunca mejor dicho. Un autor, que está en la tabla autor, puede haber escrito un montón de libros, que están en su tabla libros, pero cada libro de la tabla libros solo tiene un autor.
La magia que une todo esto es la clave foránea autor-id dentro de la tabla libros. Y esta es la regla de oro. Si hay que quedarse con una sola cosa de este tipo de relación, que sea esta. La clave foránea, el campo que crea el enlace, va siempre, pero siempre, 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 en la tabla del lado, muchos. En nuestro ejemplo, en libros, porque un autor tiene muchos libros, grabado a fuego. Y llegamos a la relación que al principio suele dar más dolores de cabeza, pero que en realidad resuelve un problema súper común. ¿Qué pasa cuando un elemento de la tabla A puede estar relacionado con muchos de B y uno de B con muchos de A? Pues que necesitamos construir un puente. A ver, imaginemos este escenario. Tenemos una tabla de alumno y una de profesor. No podemos poner el ID del profesor en la tabla de alumnos porque, claro, un alumno tiene varios profesores. Y tampoco podemos hacer lo contrario porque un profesor tiene muchísimos alumnos. Estamos en un callejón sin salida. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo narices modelamos esa realidad de nuestra base de datos sin liarla pardísima, sin duplicar datos y sin romper las reglas que acabamos de ver? Porque una solución directa está claro que no funciona. Necesitamos un intermediario. Y aquí está la solución, que es una genialidad por lo simple que es. En lugar de intentar conectar esas dos tablas a la fuerza, creamos una tercera tabla justo en medio. Esta tabla, que se suele llamar tabla de unión o intermedia, va a actuar como un puente perfecto entre las otras dos. Y así es como se ve en la práctica. La tabla alumno-profesor solo necesita dos columnas, ID de alumno y ID de profesor. Cada fila de esta tabla es una conexión. Nos dice que este alumno está con este profesor. Juntas, esas dos columnas forman una clave única que representa esa relación. Es que es una solución elegantísima, ¿a que sí? Bueno, pues ya hemos puesto los cimientos, hemos entendido los tipos de uniones y hemos resuelto los puzzles más típicos. Con esto ya tenemos una base de datos que funciona. Pero, ¿podemos hacerla todavía mejor, más eficiente, más profesional? La respuesta es un sí rotundo. El siguiente nivel en el diseño de bases de datos se llama normalización. Es básicamente un conjunto de reglas que nos guían para refinar todavía más la estructura, para asegurarnos de que no hay datos repetidos y que todo está organizado de la forma más limpia y eficiente posible. Es, digamos, el toque final del maestro arquitecto de datos. Con estos tres tipos de relaciones bien entendidos y con la idea de la normalización en el horizonte, el camino está abierto para diseñar bases de datos que sean sólidas y que puedan crecer sin miedo. Ahora, claro, toca remangarse y practicar. La pregunta es, ¿empezamos a construir de verdad